Hey viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de programación. Hoy aprenderás todo sobre las funciones y procedimientos, aprenderás sus diferencias y cómo se utilizan, ya que son herramientas fundamentales en la programación que nos permiten dividir el código en fragmentos reutilizables, simplificando la tarea de programar. Así que ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de esta clase lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y poner funciones y procedimientos eWebIC. Aquí en el primer resultado ya le puedes dar Enter y en automático te va a mandar a la parte escrita de esta clase. Así que te espero en ewebic.com. En programación, la capacidad de dividir el código en bloques reutilizables es esencial para crear programas complejos y robustos. Dos de las herramientas más importantes para lograr esta tarea son las funciones y los procedimientos. Pero, ¿qué son las funciones y procedimientos? Las funciones y procedimientos son bloques de código que realizan una tarea específica en un programa. Ambos son elementos fundamentales de la programación estructurada y se utilizan para dividir el código en secciones más pequeñas y manejables, lo que a su vez facilita el desarrollo y mantenimiento del programa. La principal diferencia entre una función y un procedimiento es que una función devuelve un valor como resultado, mientras que un procedimiento no lo hace. En ambos casos se define un bloque de código separado y se invoca desde otra parte del programa. Diferencias entre una función y procedimientos. Las funciones y los procedimientos son dos conceptos distintos en programación, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, una función es una porción de código que realiza una tarea específica y devuelve un valor como resultado. En cambio, un procedimiento también realiza una tarea específica, pero no devuelve un valor. Las funciones se utilizan para realizar cálculos y transformaciones de datos, mientras que los procedimientos se utilizan para ejecutar tareas y operaciones más complejas. Las funciones pueden ser utilizadas en expresiones aritméticas, en declaraciones de asignación y como argumentos en otras funciones. Los procedimientos, por otro lado, no se utilizan en expresiones y no devuelven valores. Las funciones pueden ser utilizadas en cualquier lugar donde se permitan expresiones, mientras que los procedimientos son llamados y ejecutados en un momento específico dentro de un programa. Ejemplos prácticos de funciones y procedimientos. Veamos algunos ejemplos que son bastante comunes para un programador. No te preocupes si no los entiendes a la perfección en este momento. Conforme pase el tiempo, tu lógica va a mejorar y te será más fácil comprenderlo. Ahorita solo trata de seguirme y pues comprender un poquito lo que te voy diciendo. Lo primero que vamos a hacer es la función para calcular el área de un círculo. Esto es muy sencillo. Para poder declarar una función en su código, como lo tenemos aquí, lo único que necesitamos es decir, esto va a ser una función. Aquí tenemos función. Le vamos a indicar que es calcular el área de círculo, o sea, poner un nombre que sea representativo de lo que va a ser nuestra función. A través de estos paréntesis, lo que vamos a hacer es que si nuestra función va a recibir parámetros o no. Una función puede recibir parámetros o no los puede recibir. En este caso, como necesitamos calcular el área de un círculo y necesitamos hacer que esta función sea general, pues sí va a recibir un radio. Y así poder calcular el área a partir de este radio. Entonces vamos a indicar, entonces, esta función va a hacer lo que está dentro de este bloque de código, que son estas instrucciones. Entonces, como esto es algo muy sencillo, lo único que va a hacer es el área es igual a pi por radio al cuadrado. Y aquí pude haber elevado al cuadrado radio también, pero para que se entienda mejor, pues es pi por radio. Así decimos que es pi por radio al cuadrado. Y ahora lo que va a hacer esta función, porque recuerda que una función siempre debe de retornar un valor, lo que vamos a hacer es retornar el área. Y así de sencillo es como creamos esta función para calcular el área de cualquier círculo. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a una función? Pues aquí tenemos ejecutando o llamada de la función calcular círculo. Vamos a tener una variable que va a ser igual a ejecutar esta función con el nombre, ponemos el nombre y entre paréntesis le indicamos el parámetro que recibe. En este caso, por ejemplo, 25. Calcular el área calcular área círculo de 25 y el resultado se va a guardar en área círculo 25. Vamos a poder volver a llamar esta función cuantas veces nosotros querramos. Por ejemplo, ahora vamos a calcular el área pero de un radio de 50 y lo vamos a guardar aquí. Así que esa es la ventaja de utilizar funciones, porque nosotros podemos agrupar ciertos códigos o cierto conjunto de instrucciones y hacerlo dinámico, porque a través de un radio que nosotros le pasemos, este resultado va a cambiar. Esa es la potencia que tienen las funciones en la programación. Bien, ahora aquí tenemos el ejemplo de un procedimiento para imprimir un mensaje en pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es lo mismo, vamos a crear el procedimiento, imprimir mensaje, pero aquí vamos a decir, este es un procedimiento, le vamos a dar el nombre, que en este caso es imprimir mensaje, también tiene que ser descriptivo, y también un procedimiento puede recibir parámetros de entrada o no. En este caso vamos a recibir el mensaje que queremos imprimir y le vamos a indicar qué hacer. Entonces dentro del bloque de procedimiento, las instrucciones, vamos a tener alguna forma de poder imprimir este mensaje en consola, en algún archivo de texto, etcétera. Entonces, ¿qué lo vamos a poder imprimir? ¿Y qué vamos a imprimir? Pues el argumento que recibimos en nuestro procedimiento. Así de sencillo, tenemos nuestro primer procedimiento, y ahora cuando lo queremos invocar, el procedimiento imprimir mensaje, pues va a ser similar a una función. Vamos a poner el nombre, imprimir mensaje, y entre paréntesis le vamos a pasar el argumento que nosotros queremos que imprima. En este caso, por ejemplo, imprimir mensaje, y le pasamos la palabra eWebIC.
Pero en algún otro punto de nuestro programa también lo podemos llegar a necesitar, pero ahora ya no es la palabra Webix, sino vamos a querer imprimir otra cosa, por ejemplo, suscríbete, que es otra gran ventaja de los procedimientos igual que las funciones. Podemos agrupar muchas instrucciones, esto de procedimiento puede ser tan complejo como lo necesites y mandarlo a llamar las veces que tú necesites. La única diferencia es que imprimir mensaje pues no retorna ningún valor. Bien, por último vamos a ver una función que nos permite ordenar una lista de números, cualquier lista de números. Aquí simplemente vamos a poner una lista sin saber cuál es el tamaño ni nada, lo único que va a hacer esta lista es ordenarlo. Bien, primero vamos a definir una función que se llame ordenar lista y que recibe con parámetros una lista de números, un arreglo de números. Y lo que va a hacer es todo lo que viene aquí dentro de nuestra función. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable booleana que se llama cambio y la vamos a establecer en verdadero. Con esto vamos a contar las iteraciones que vamos a ir necesitando. Ahora vamos a declarar un ciclo de while. Recuerda que estos ciclos y estas estructuras ya la vimos en clases anteriores, así que aquí te dejo en las tarjetas y en la cajita de descripción la clase de estructuras de control de flujo. Muy bien, vamos a declarar aquí un ciclo while. Vamos a declarar un ciclo while que tenga una condición donde cambio o donde se ejecute siempre y cuando cambio sea igual a true. Muy bien, ahora lo primero que va a hacer este ciclo es establecer a cambio en false, porque vamos a indicarle que no necesitamos hacer ninguna otra iteración. Así que lo vamos a hacer negativo desde el inicio. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear ahora un ciclo de for para poder ir recorriendo los elementos de nuestra lista. Y en este ciclo lo que vamos a hacer es realmente el método de la burbuja. El método de la burbuja más adelante lo voy a explicar bien en la clase de algoritmos, pero aquí simplemente voy a decir cómo es que ordena los datos. Entonces, con este ciclo for, lo que hace es recorrer la lista de números hasta el penúltimo elemento. ¿Y por qué hasta el penúltimo? Porque siempre vamos a ir comparando el actual más el siguiente. Y para que no truene nuestro programa necesitamos indicarle que el ciclo se detenga en el penúltimo, para no desbordar la búsqueda en nuestra lista. Muy bien. Ahora, a través de un ciclo if, o un ciclo de decisión, lo que vamos a hacer es que si lista en la posición i es mayor que lista en el elemento siguiente, entonces tenemos que hacer un intercambio de estos valores. Lo que vamos a hacer es que en temporal va a ser el a igual a lo que hay en lista en este momento. Vamos a guardar una variable temporal para hacer el intercambio. Después, lo que está en este momento en lista lo vamos a asignar el valor siguiente, porque es mucho más grande que ese valor. Entonces necesitamos ir empujando los datos hacia adelante. El mayor siempre tiene que ir hacia adelante porque lo estamos ordenando de menor a mayor. Entonces vamos a, en lista, en la posición actual, vamos a guardar lista, lo que hay en la lista siguiente, el valor siguiente. Y después en el valor siguiente vamos a guardar lo que hay en temporal. Así hacemos el intercambio. Así hacemos los intercambios, que el más grande se vaya hacia la derecha, por así decirlo, y el menor pues quede siempre atrás. Y lo que vamos a decir es que sí hubo un cambio, sí hubo un intercambio. Entonces lo establecemos en true. Y en la próxima iteración, así se va a ir el ciclo for haciendo esto para ir ordenando los datos. Si hubo un cambio, cuando acabamos de hacer este for, vamos a salir de fin para y vamos a ver si hubo un cambio. Entonces realmente sí, o sea, en el ciclo de la burbuja hubo un cambio, entonces necesitamos volver a entrar para validar que no haya elementos todavía desordenados. Entonces lo que vamos a hacer es volver a entrar al ciclo for y vamos a decir si hubo un cambio aquí dentro, o sea, si hubo un intercambio, pues entonces en este momento es true, entonces la condición se valida. Y entonces volvemos a hacer cambios igual a false y entonces repetimos el proceso. Cuando hagamos esto, nosotros vamos a poder ordenar una lista cualquiera, de tamaño cualquiera, desde menor a mayor. Y ahora, espero que no te haya confundido con esta explicación. Más adelante vamos a ver si podemos hacer este elemento de la burbuja con un poquito mejor explicado. Pero lo importante que aquí entiendas es cómo declarar la función, sus elementos que tiene, y que dentro de esta función tú puedes tener muchas más estructuras. Puedes tener estructuras de control, de selección, de decisión, etc. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar y llamar a esta función? Igual que lo hicimos anteriormente, vamos a tener una lista ordenada 1, que va a ser igual a ordenar lista. Aquí invocamos a la función y le vamos a pasar como parámetro un arreglo de números. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que al final pues va a estar invertido. Aquí al final vamos a tener que lista ordenada va a ser 1, 1, 2 y 3, porque estamos ordenando de menor a mayor. Pero también podemos ordenar más listas, porque ya tenemos la lógica en un solo agrupada y la podemos invocar cuando nosotros la necesitemos. Entonces aquí en ordenar lista lo que va a hacer es pasarle otro arreglo que queremos ordenar y ahora lo vamos a guardar en lista ordenada 2. Y así de sencillo es como podemos crear funciones tan complejas y tan grandes como nosotros lo necesitemos. Aunque por buenas prácticas se recomienda que una función siempre esté dedicada a solamente hacer una sola cosa. Por ejemplo, aquí esta función solamente ordena la lista y no debería hacer ninguna otra cosa. Por ejemplo, no debería hacer más cálculos, no debería imprimir mensajes, etc. Una función debería estar dedicada solamente a resolver un solo problema. Así haces que tu código sea más entendible, sea menos complejo y los demás programadores lo puedan comprender. Bien, ahora veamos algunos ejemplos de sintaxis para la definición de funciones y procedimientos en distintos lenguajes de programación. Yo sé que aún no hemos visto ningún lenguaje de programación, pero no está de más que veas cómo es que se declaran este tipo de bloques de código. Ya más adelante veremos algunos lenguajes de programación, pero por el momento solamente quiero enseñarte cómo se ven las funciones ya declaradas en un lenguaje de programación real.
Bien, por ejemplo, vamos a declarar una función y procedimientos en Python. En Python, la sintaxis es la que vemos aquí. Tenemos la palabra reservado def, que significa, en este caso, una función. ¿Y por qué sabemos que es una función? Por lo que ya vimos anteriormente. Tiene un nombre, recibe parámetros, necesitamos poner estos dos puntitos después de los argumentos, y en el cuerpo de la función va a estar aquí dentro de esta posición, y al final, a través de la palabra reservada return, vamos a regresar los datos que salga de la lógica que tengamos aquí. Y como ves, no hay ningún cierre, no hay nada que nos diga hasta aquí termina la función. Simplemente cuando encuentre un return, el programa encuentre un def, todo lo demás va a ser una función, va a tomar el nombre, los parámetros, y cuando encuentre un return va a encontrar el fin de la función. Y así es como vemos una función dentro de Python. También tenemos el nombre de procedimientos, lo iniciamos con un def, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el nombre del procedimiento, también va a recibir parámetros, los dos puntitos y el cuerpo de la función. En este caso no va a retornar ningún dato. Y lo que Python aquí lo que va a hacer es que cuando nosotros tengamos aquí un salto de línea, pues entonces va a saber hasta dónde llega nuestro procedimiento. Bien, ahora veamos cómo podemos declarar funciones y procedimientos en Java. En Java necesitamos respetar los tipos que manejemos. Entonces, para declarar una función, lo primero que tenemos que hacer es indicar qué tipo de dato vamos a retornar en esta función. Después vamos a tener el nombre de la función, los parámetros, y aquí es bien importante que entre corchetes, como ves aquí está el corchete de apertura y de cierre, vamos a poner todo lo que va a estar el cuerpo de nuestra función. A través de la palabra return también vamos a volver a retornar el valor que tenga que retornar esta función, y que tiene que concordar con el tipo de retorno que pongamos acá, el tipo de dato, porque si no nos va a marcar un error en la ejecución. Y para un procedimiento es prácticamente lo mismo, solamente que vamos a utilizar void. La palabra reservada indica que no va a regresar ningún parámetro, no regresa ningún dato, no hay un return. Y con esto sabemos que es un procedimiento, tenemos el nombre, los parámetros, también utilizamos los corchetes, y dentro de los corchetes el cuerpo del procedimiento, y pues obviamente no tenemos ningún return, porque a través de void indicamos que no vamos a regresar ningún valor. Bien, en C++ también tenemos que indicarle, para declarar una función, el tipo de dato que vamos a retornar, el nombre de la función y los parámetros entre paréntesis que va a recibir esta función, aunque también puede que no reciba ningún parámetro. Y entre corchetes también va a estar el cuerpo de la función, y a través de return vamos a retornar el valor de esta función. Para procedimientos también tenemos la palabra reservada void, que va a ser el nombre del procedimiento. Vamos a tener los parámetros, y entre los corchetes va a estar el cuerpo del procedimiento sin ningún return. Otro lenguaje muy popular en estos días pues es en JavaScript. En JavaScript, para declarar una función vamos a necesitar la palabra reservada function, que va a indicarnos que vamos a declarar esta función con su nombre, sus parámetros, y en el cuerpo de la función vamos a envolverlo a través de estos corchetes también. Aquí vamos a poner el cuerpo de la función, y a través de la palabra reservada return pues vamos a regresar el valor de esta función. Y para los procedimientos también lo vamos a hacer a través de function. Vamos a indicarle el nombre del procedimiento, los argumentos, y en el cuerpo de la función, entre paréntesis, entre corchetes, vamos a declarar aquí el cuerpo, pero sin ningún return. Esa es la única gran diferencia en JavaScript. Por último, tenemos el ejemplo de declaración de funciones y procedimientos en PHP. En PHP también utilizamos la palabra function, de que le ponemos un nombre de la función, entre paréntesis los parámetros, pero aquí los parámetros lo vamos a poner con este signo de pesos al principio. Todo lo que es una variable, porque al final de cuentas los parámetros pues también son argumentos, son variables, van con este símbolo de peso, como puedes ver aquí. Y entre estas llaves vamos a poner el cuerpo de la función, y a través de return vamos a retornar el valor. Así de sencillo es una función, y el procedimiento es prácticamente lo mismo. Tenemos la función, el nombre del procedimiento, los argumentos y el cuerpo del procedimiento, y pues tampoco regresamos aquí ningún tipo de dato. Es importante tener en cuenta que la sintaxis para definir funciones y procedimientos puede variar dependiendo del lenguaje de programación y de la versión del mismo, así que puedes darte cuenta que es muy fácil y de cierta manera similar en cada lenguaje. Y pues ya con el pseudocódigo que vimos anteriormente, pues ya tienes una guía de cómo crear este tipo de estructuras. Algunas buenas prácticas para la definición y utilización de funciones y procedimientos son las siguientes. Tómalas en cuenta para que tu código cada vez sea de mejor calidad. Por ejemplo, usa nombres significativos. El nombre de la función o procedimiento debe reflejar claramente su propósito. Un nombre descriptivo ayudará a otros programadores a comprender su función en el código. Documéntalo. Puedes incluir comentarios y documentación que explique el propósito de los parámetros de entrada, el tipo de dato de salida y los efectos secundarios de la función o procedimiento. Esto facilitará la comprensión del código y su mantenimiento en el futuro. No repitas código. Si una porción de código se utiliza en varios lugares de un programa, debe considerarse la posibilidad de crear una función o procedimiento por separado para manejar esta funcionalidad en común. Ahora, manténlo simple. Trata de mantener tus funciones y procedimientos lo más simples posibles. Cuanto más simple sea la función o procedimiento, más fácil será entender cómo funciona y depurar en caso de errores. No mezcles tantas funcionalidades dentro de una misma función. Cada función debe hacer solamente una cosa en específico. Los parámetros de entrada y salida. Siempre declara parámetros de entrada y salida de una función o procedimiento, claro, cuando los necesites. Asegúrate de que la función o procedimiento se comunique claramente con el resto del código a través de sus parámetros de entrada y salida. Comprobación de errores. Es importante realizar la comprobación de errores en las entradas de los parámetros de una función o procedimiento. Esto ayudará a evitar errores y comportamientos inesperados en el programa.
cohesión y acoplamiento. Asegúrate de que las funciones y procedimientos estén diseñados para tener una alta cohesión, es decir, que cada función o procedimiento haga una cosa y lo haga bien. Además, intenta minimizar el acoplamiento entre las funciones y procedimientos, es decir, que los distintos bloques de código no dependan de entre sí. Siguiendo estas mejoras, prácticamente se puede crear funciones y procedimientos que sean fáciles de entender, mantener y depurar. Ventajas de utilizar funciones y procedimientos en la programación. Existen varias ventajas y la principal es la reutilización de código. Al dividir el programa en funciones y procedimientos se puede reutilizar el mismo código varias veces en diferentes partes del programa. También facilitan el mantenimiento del código. Las funciones y procedimientos pueden simplificar el código y hacerlo más fácil de entender, lo que facilita su mantenimiento a largo plazo. La modularidad es importante, ya que las funciones y procedimientos permiten dividir el programa en módulos más pequeños y manejables, lo que facilita la creación y el mantenimiento de programas más grandes y complejos. La reducción de errores. El uso de funciones y procedimientos puede reducir la cantidad de errores en el código, ya que cada función o procedimiento se prueba y depura por separado antes de integrarse en el programa principal. Errores comunes al trabajar con funciones y procedimientos. Aquí hay algunos errores comunes que quizá es bueno que te los diga para que trates de evitarlo. No se utilizan nombres descriptivos, ya viste por qué es importante. No manejar adecuadamente los parámetros. Es importante asegurar de que los parámetros que se pasen a una función o en procedimiento son del tipo y formato esperados. De lo contrario puede producirse errores en la ejecución del programa. No considerar la legibilidad del código. La legibilidad del código es muy importante para facilitar su mantenimiento y comprensión. Es recomendable utilizar sangrías y espacios en blanco para garantizar el código y separar la sección de las funciones y procedimientos. No verificar los valores de retorno. Al utilizar funciones es importante verificar que el valor de retorno es el esperado y tomar acciones si no lo es. Para evitar estos errores es recomendable seguir buenas prácticas como las vimos anteriormente en la definición y utilización de funciones y procedimientos, como utilizar los nombres descriptivos, etcétera, todo lo que ya vimos. Además es importante realizar pruebas exhaustivas para detectar y corregir posibles errores antes de la implementación final de tu código. Excelente, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho sobre las funciones y procedimientos y las diferencias que hay entre ellas. Las funciones son especialmente útiles para realizar cálculos y retornar valores, mientras que los procedimientos son ideales para realizar tareas complejas que no necesitan realmente retornar un valor en específico. Es importante seguir las mejores prácticas al definir y utilizar funciones y procedimientos, como mantener una estructura coherente de los nombres, asegurarse de que el código sea claro y fácil de entender y probar el código para evitar errores. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, pues suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.